Dios los bendiga. Hoy vamos a traer un tema que Dios me dio hace un año. Me dio especialmente el versículo Romanos 4:2. Me lo había dado por medio del Espíritu Santo. Me habló a la mente y me dio este versículo Romanos 4:2, que habla sobre la justificación por las obras. Pero vamos a hablarlo claramente. El tema de hoy lo hemos titulado con el nombre de El ejemplo de Abraham. Vamos a conocer poquito la historia de Abraham. En los tiempos antiguos, cuando Abraham derrotó al rey de Elán, al rey Kedorlaomer y a sus 3 reyes aliados, fueron en total 4 reyes. Abraham había ido a perseguir a esos 4 reyes. ¿Por qué? Porque el rey Kedorlaomer, el rey de Elán y sus 3 reyes aliados se llevaron prisionero a Lot, sus bienes y la gente del pueblo. Y Abraham se dispuso a perseguirlos por la tarde y fue y los derrotó. Y recuperó las pertenencias del pueblo de Sodoma, recuperó la gente y recuperó a su sobrino Lot. Después de este tiempo vino palabra de Jehová a Abraham por medio de visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. Y respondió Abraham a Dios y le dijo: Señor, ¿qué me darás si yo aún siendo sin hijo, y el mayordomo en mi casa es el damaseno Eliezer? Y también le dijo a Abraham: Señor, mira que no me has dado prole, y el heredero es el esclavo nacido en mi casa. Y le respondió Dios a Abraham y le dijo: este no te heredará, sino será un hijo tuyo el que ha de heredarte. Y lo sacó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Allí Abraham creyó a Jehová. Abraham no tuvo que haber hecho ninguna obra, no tuvo que mover un dedo, no tuvo que dar un pie para ser salvo. Allí creyó por fe. Esa palabra que le dijo Jehová a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Allí Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Fue la fe la que le fue contada por justicia, no fueron obras. Abraham no tuvo que hacer nada más que por fe creyó y le fue contada por justicia. Esa justicia es la que nos vale a nosotros para creer en Jesucristo, que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros, a sacrificarse en la cruz, que esa sangre que derramó Jesús nos da la vida eterna. Esa fe que tuvo Abraham con Dios es la fe que nosotros debemos de tener, la fe en Cristo Jesús, en Cristo como nuestro Salvador. Esa fe nos da la victoria sobre Satanás, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el pecado. Esa misma fe que tuvo Abraham la tenemos nosotros en Cristo Jesús para ser herederos de Dios mediante la gracia de Jesús. Vamos a leer a ver qué dice la Biblia. En Romanos 4, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Aquí dice que Abraham fue justificado por las obras, que tiene de qué gloriarse. Pero esas obras no le alcanzan para ser justificado. Esas obras son basadas en la carne, basadas en el pecado, basado en lo que el hombre hace, no en la voluntad de Dios, no en el Espíritu Santo de Dios, sino en las obras. Muchos podemos leer aquí este versículo de Romanos 4 que dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Son obras de la carne, son obras del pecado, obras del hombre, no obras para Dios. Dice al terminar el versículo: pero no para con Dios. Las obras no nos justifican. Podemos hacer 1000 obras, ayudar a las personas, ayudar al necesitado,
dar diezmos, dar ofrendas, ayudar al pobre, al huérfano, dar un dinero a una persona que nos pide dinero, darle comida a una persona que no tiene comida, alojar a una persona en nuestra casa. Podemos hacer 1000 obras, pero no somos justificados por las obras. Somos justificados por la gracia en Cristo Jesús. Solamente hay uno que nos justifica, y ese es Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús somos salvos y somos justificados. Dice el versículo 3, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Eso que hizo Abraham, que creyó a Dios, fue por medio de la fe, no fue por medio de obras, fue por medio de creer en Dios, en la palabra de Dios, sin hacer nada, sin hacer ninguna obra. Muchos aquí en este versículo de Romanos 4:2 que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Muchos creemos que fue por la obra de Abraham, por lo que hizo Abraham. Si no tenemos revelación de Dios, si Dios no nos habla por medio de la lectura de la palabra de Dios, podemos errar, podemos estar en la creencia de que Dios justificó a Abraham por medio de sus obras, y podemos pensar que una de esas obras fue cuando Dios mandó sacrificar a su hijo Isaac, y obedeció a Dios, estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. De hecho, ya estaba con el cuchillo levantado para sacrificarlo. Había hecho un holocausto arriba en los cerros, arriba en las colinas, listo para sacrificar a su hijo, que había tenido aproximadamente a los 100 años, que había tenido a su hijo en la vejez de él, en la vejez de Sara, porque Sara era estéril también. Ese hijo que con sacrificios había tenido ya en la vejez. Abraham creyó a Dios. Abraham sabía lo que Dios hacía. Abraham sabía que a un muerto Dios se lo podía resucitar, que a un muerto Dios le podía dar otro hijo igual o mejor que Isaac. Abraham creyó a Dios y lo iba a sacrificar, porque conocía a Dios, sabía de su poder, sabía de todo lo que hacía Dios. Pero esa obra no lo justificaba, era obra de los hombres, obra del pecado. Lo que justificaba a Abraham era la fe, cuando Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Eso fue lo que le justificó a Abraham, fue la fe, no las obras. Somos salvos por la fe. Podemos creer en la palabra de Dios, en las leyes que Dios dio a su pueblo Israel. Nosotros somos su pueblo porque creemos en Jesús. Esas leyes, los 10 mandamientos, las leyes del diezmo, los estatutos, los decretos, eso no nos salva. Nos salva la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos salva la gracia de Jesús. Por fe somos salvos. Pero eso no nos exime de que no cumplamos con la ley. La ley la debemos de cumplir. Si no cumplimos con la ley, la gracia también es obra muerta. Debemos de cumplir con la gracia y con la ley. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Romanos 3:20 dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos está diciendo aquí la palabra de que por la ley estamos en el pecado, porque la ley era difícilmente cumplirla. Y si por un estatuto, por un mandamiento de la ley, no lo cumplimos, anduviéramos en el pecado. En Romanos 3:28 dice la palabra de Dios:
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí dice que somos justificados sin las obras de la ley. Solamente somos justificados. No es para que no obedezcamos a la ley. La ley la debemos de obedecer, porque si no la obedecemos, andamos en pecado y entonces la gracia sería nula. Dice en Romanos 3:31: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí nos está diciendo que la ley hay que seguirla. La ley se confirma por medio de la gracia. Aún sin la ley, estamos perdidos y estamos muertos si desobedecemos a la ley de Dios. Por eso hay que obedecerla, la ley, y tanto como la gracia de Jesús. En Santiago, del 14 al 17, dice la palabra de Dios: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Debemos hacer obras también para conservar la fe. Las obras es hacer el bien, ayudar al prójimo, obedecer a Dios. Obedecer a Dios son las leyes, estatutos, sus mandamientos. Todo eso es parte de las obras. Así que obras, fe y gracia de Jesús van de la mano. Hoy vemos en estos tiempos en las iglesias que hay pérdida de fe. Muchos ya no están creyendo en la palabra de Dios, no creen en las bienaventuranzas. Cuando hay obediencia hacia Dios, no debemos de temer, no debemos de tener miedo, no debemos andar en pánico, no debemos preocuparnos, porque si andamos en obediencia, Dios está con nosotros. Dios tiene bienaventuranzas para aquellos que lo servimos, para aquellos que hacemos su voluntad, para aquellos que lo obedecemos. Dios nos protege de su ira, de los ataques del diablo. Dios no nos envía hambres, pestes, catástrofes, plagas, ruina, miseria, pobreza, miedo, temor, horror. Al contrario, Dios está con nosotros. Así como Dios estaba con Abraham, lo ayudaba, así como Dios le dio la victoria sobre 4 reyes poderosos, que Dorlomer, rey de Elán, le prometió una descendencia grande, hizo un pacto con Abraham. De hecho, fueron como 3 ocasiones que Dios le dijo que lo bendeciría con una descendencia grande, como las estrellas del cielo. Después de eso le dijo que sacrificara unos animales, y allí le prometió de nuevo que lo bendeciría con una descendencia grande, numerosa como las estrellas del cielo. Después le dijo que iba a hacer un pacto con Abraham, que se circuncidara él y toda su familia, su casa, y así lo hizo. Ese fue el pacto que selló la promesa de Dios hacia Abraham. La circuncisión fue el pacto, fue el sello que le dio Dios a Abraham, que lo bendeciría a su descendencia, que de su descendencia saldrán reyes. Eso fue porque Abraham obedecía a Dios, porque Abraham creía en Dios, porque Abraham andaba en la voluntad de Dios. Así como Dios también bendijo a Noé, porque Noé fue un hombre que se entregó a Dios, fue un hombre que hizo su voluntad, fue un hombre que le temía a Dios. Dios lo rescató y no permitió que se perdiera en el diluvio que mandó a la tierra.
donde todos murieron, solamente Abraham y su familia y los animales que subieron a la barca se salvaron, porque ellos creyeron en Dios. También Dios se compadeció de Lot cuando destruyó a Sodoma. Fue el único sobreviviente de esa ciudad, porque Lot era un hombre justo, era un hombre que clamaba a Dios, era un hombre que le pedía a Dios por la gente que estaba perdida, por la gente que andaba bajo sus propios instintos, por la gente que no obedecía a Dios, por la gente pervertida, la gente contaminada, por la gente que mataba, por la gente que violaba, por la gente que fornicaba, que hacía actos inhumanos, actos perversos para Dios. Lot clamaba por esas gentes y Dios miraba, Dios se daba cuenta. Por eso Dios también rescató y salvó a Lot, porque era un hombre justo, era un hombre que servía a Dios, que él lo obedecía. Así nosotros no debemos de preocuparnos si servimos a Dios, no debemos de preocuparnos si andamos en el camino de Dios. ¿Por qué andamos hoy en día con miedo, con temor? ¿Por qué andamos en las iglesias con mascarilla? ¿Por qué andamos con guantes? ¿Por qué nos ponemos gel en las manos? ¿Por qué pisamos según un tapete antisanizante? Para que la tierra, los microbios queden allí en el tapete y no pasen hacia la iglesia. ¿Por qué no saludamos a las personas? ¿Por qué no retiramos a 1,5 metros de las personas, 2 metros? ¿Por qué obedecemos al mundo y no obedecemos las reglas, los estatutos de Dios? Ahorita el diablo anda atacando, anda con todo lo que da. El diablo, al diablo le quedan pocos días. El diablo sabe que los días están contados. El diablo ahorita ha metido miedo a las iglesias para que la gente no sea salva, para que la gente pierda la fe, para que la gente crea en el mundo, para que la gente se vuelva al mundo, pero no se vuelva a Dios. Esa falta de fe que el diablo ha puesto en las iglesias a muchos nos puede llevar a la perdición. Muchos podemos perder la salvación por no obedecer a Dios, por no servir a Dios, por no creer en la palabra de Dios. Estamos creyendo en la palabra del mundo, en la palabra de Satanás, en la palabra de los gobernantes. Los gobernantes están errados, no creen en Dios. Por los gobernantes nos perdemos porque seguimos la desilusión de los gobernantes. Esa fe que tuvo Abraham, esa fe en Cristo Jesús, la estamos perdiendo hoy en día porque estamos desobedeciendo a Dios, porque nos olvidamos que si obedecemos a Dios, así cuando el rey Nabucodonosor, cuando el rey de Babilonia puso el decreto de que adoraran a esa estatua, esos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no obedecieron el decreto. Ese fuego que fue calentado 7 veces más no pudo dañarlos, no tocó ni un pelo de su cabeza, ni la ropa, nada tocó. Salieron ilesos, a como entraron, así salieron, gloriosos, gozosos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios estuvo con ellos. Esos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron los 3 hombres valientes que no obedecieron el decreto de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sino que fueron fieles a Dios, a pesar de que iban a ser echados al horno de fuego, y Dios estuvo con ellos hasta cuando los echaron en el horno, que lo calentaron 7 veces más. Salieron gozosos, llenos de la gloria de Dios, llenos de su Espíritu Santo, porque Dios estuvo con ellos, Dios los protegió, Dios miró en ellos cosa buena, que lo obedecieron. Así nosotros debemos de obedecer a Dios, creer en Dios, creer en su palabra, creer de que si lo obedecemos
de que si no andamos con miedo, de que si no seguimos los decretos de los gobernadores, de los reyes de este mundo, Dios va a estar con nosotros. Aún aunque muéramos, seremos salvos porque morimos haciendo la voluntad de Dios. Morimos con la fe en Dios. Esa fe no se nos fue. Hoy ahorita la fe está por los suelos. El diablo nos tiene pisoteados, tiene a las iglesias en sus manos. Estamos perdiendo la fe y muchos no podemos ser salvos porque somos cobardes, porque somos incrédulos. Cuidado, hay que recapacitar, hay que buscar a Dios, hay que volver a las sendas de Dios y hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Viene la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuidado. Después de la venida de Jesús, todos seremos juzgados y seremos juzgados por nuestras obras. Aquí dice la palabra de Dios que los cobardes, los incrédulos y todo lo demás serán echados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí estarán por la eternidad, por los siglos de los siglos serán atormentados, donde estará el fuego hirviendo, el azufre, donde estará el gusano demoledor, ese gusano que nunca morirá. Todo por la incredulidad, por no obedecer a Dios, por no temer a Dios, por no creer en la palabra de Dios, por la falta de fe, porque en la palabra de Dios dice que Dios estará con nosotros, dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está todo lo que Dios nos da? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra creencia hacia Dios? La hemos perdido en estos tiempos. En estos tiempos la iglesia está perdida, está caída por la falta de fe. Debemos de volver a las sendas de Dios y retomar la fe. Ahorita nos conviene, si las iglesias, por las leyes de los gobernadores, de los reyes, mejor convendría no abrir las iglesias, no entrar a una iglesia, no entrar a un culto, para no contaminarnos, para no desobedecer a Dios. Ahora si tenemos miedo de que nos encarcelen, de que nos metan a la cárcel, de que nos azoten, de que nos golpeen, de que nos apedreen, pues mejor cerrar las iglesias, no acudir a las iglesias. En nuestra casa podemos servir a Dios, en nuestra casa podemos orar, en nuestra casa podemos leer la Biblia, en nuestra casa podemos ayunar, en nuestra casa podemos hacer vigilias, podemos leer la Biblia. Dios está en todas partes. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos real sacerdocio. Somos pueblo santo adquirido por Dios. Nosotros somos parte de la iglesia. Jesús mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Más vale servir a Dios. Más vale obedecer a Dios. Más vale conservar la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Tremenda palabra de Dios. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud ni de temor, y el mismo espíritu da testimonio de nosotros. Si nosotros mantenemos nuestra fe, así como Abraham, así como Sadrach, Mesach y Abednego, así como Lot, que Dios estuvo con ellos, que esas personas fueron fieles, inclusive hasta que les costara la muerte, así debemos de mantener nuestra fe, no tener un espíritu de cobardía, un espíritu de esclavitud, un espíritu de miedo, de temor, de terror, que es lo que el diablo está poniendo hoy. Los invito a todos a que busquen a Dios, a que se acerquen a Dios, a que tengan fe en Dios por medio de Cristo Jesús, a que sus promesas no la olviden, esas promesas que están en las bendiciones de la obediencia, que están en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico. Esas son las promesas que tenemos para Dios por medio de la obediencia y de la fe. Los invito para la próxima predicación, y que Dios nos ayude con nuestra fe y su Espíritu Santo. Dios los bendiga.